Hola, soy Angie Ortega Villadiego del programa de Química en la Universidad del Atlántico y les hablaré sobre los fundamentos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Historia. Las bases teóricas de la espectroscopía de resonancia magnética nuclear fueron formuladas por Wolfram Pauli en 1924, quien sugirió que ciertos núcleos atómicos tienen las propiedades de spin y momento magnético, que en consecuencia, al exponerlos a un campo magnético, se produciría una división de sus niveles de energía. Durante el siguiente decenio se consiguió la comprobación experimental de estos postulados, pero no fue sino hasta 1946 cuando Felix Bloch y Edward Purcell, con trabajos independientes, demostraron que los núcleos absorben radiación electromagnética en un campo magnético intenso, dándoles en 1952 el premio Nobel por este trabajo. Años después, en 1967, Richard propuso un método de transformada de Fourier que incrementó la sensibilidad y la resolución de la técnica de resonancia magnética nuclear. Años siguientes, este mismo científico, en 1975, reportó el primer espectro de resonancia magnética nuclear en 2D del carbono 13 del hexano. Teniendo en cuenta lo anterior, gracias a los postulados científicos mencionados con anterioridad, hoy entendemos que la espectroscopía de resonancia magnética nuclear se basa en la absorción de ondas de radio por parte de ciertos núcleos de las moléculas orgánicas, cuando estos están dentro de un campo magnético intenso, lo cual nos permite determinar las estructuras de compuestos orgánicos. Cabe decir que dichos núcleos atómicos deben cumplir con la característica de tener un número impar de protones o neutrones. Por ejemplo, los isótopos de interés que tienen este spin nuclear son el hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19, fósforo 31, entre otros. Fundamento físico. El requisito de aplicar la técnica en núcleos con número impar de protones o neutrones se puede explicar mediante mecánica cuántica. Esta nos dice que para estos núcleos los protones presentan espines que poseen un movimiento de rotación sobre un eje, lo cual provoca un núcleo cargado y que al girar crea un campo magnético análogo al de un imán. En consecuencia, estos espines presentan dos posibles orientaciones que se denominan paralela y antiparalela o alfa y beta. En la orientación paralela, el momento magnético del protón apunta en el mismo sentido que el campo magnético externo. En la orientación antiparalela, el momento magnético del protón apunta en sentido opuesto al campo externo. La orientación paralela de un protón es ligeramente más estable por poseer menor energía que la orientación antiparalela. Al ser irradiado con ondas de radio de frecuencia apropiada, un protón con momento magnético paralelo al campo absorbe energía y experimenta una inversión de spin, pasando al estado antiparalelo de mayor energía. La cantidad de energía necesaria para invertir este spin del protón del estado paralelo al antiparalelo depende en parte de la fuerza del campo. Si la fuerza del campo aumenta, la diferencia de energía entre los estados paralelo y antiparalelo aumenta, como se indica en la gráfica con la flecha roja. Para finalizar, hablaremos de cómo funciona un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Para este equipo, la muestra se coloca entre los polos de un imán y se irradia con ondas de radio. Cuando los protones invierten su spin pasando del estado paralelo al antiparalelo, como se explicó en la diapositiva anterior, la absorción de energía se mide mediante un sistema de detención. Este fenómeno se ve representado a través de una gráfica que nos arroja un computador.